Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar. Esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, en primer lugar, por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5 FM, así como también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su ya acostumbrado programa Paneo Semanal. Como siempre, haciendo nuestro acostumbrado paneo internacional. La noticia obligada es la cumbre de la OTAN en Madrid, que acaba de terminar. Que se denomina ya, hay medios europeos que la denominan la cumbre de la inflación. La cumbre de la inflación. La OTAN es un tema, es una organización para asuntos militares, pero le ha tocado reunirse en un momento difícil económicamente en todo el mundo. Y hay varios acontecimientos que me retrotraen a 2500 años atrás. Una situación que me hace, me recuerda 2500 años atrás en la guerra del Peloponeso. Uh-huh. La trampa de Tucídides. Hemos hablado muchísimo de Tucídides y por la situación, lo parecido. Ustedes saben que en la guerra del Peloponeso había la Liga del Peloponeso, que era una asociación de estados que se unían con el único propósito de defenderse militarmente y que no había ningún otro tratado, ni económico, ni de lealtades de ningún otro tipo, salvo que esos países debían tener enemigos comunes y amigos comunes para la guerra, para el objetivo de la guerra. Y en la Liga del Peloponeso me recuerda mucho la OTAN, porque precisamente para lo que fue creada la OTAN. Y la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, está concebida con el único propósito de defenderse. El artículo 10 de ese tratado dice que una guerra a uno de los miembros es lo mismo que hacerle la guerra a todos los demás. Por eso es tan importante para la OTAN pertenecer o no a la OTAN. Porque si tú le declaras la guerra o agredes a un solo miembro de la OTAN, es lo mismo, de acuerdo al tratado, que declarar la guerra a todos los miembros de la OTAN. Uh-huh. Así mismo fue hace 2500 años. Nosotros teníamos, el padre de la historia es Heródoto, pero Tucídides era un general. Tucídides es el padre de la historiografía. De la historiografía, correcto, que es diferente. Uh-huh. Tucídides era un general que fue derrotado y fue exiliado de Atenas porque lo acusaron de perder bochornosamente una guerra. Y eso le permitió viajar en el exilio por muchas ciudades, recordamos que eran las ciudades-estados en ese momento de Grecia. Y la rivalidad que había entre Esparta y Atenas. Cada uno de esos se agrupaba con países amigos. Y bueno, la Liga del Peloponeso, que era la Liga de Esparta, y Corinto, que era una de los miembros de la Liga del Peloponeso, pues fue agredida por Atenas y se mantenía en una guerra. Y precisamente un escenario como ese hace 2500 años estamos viendo ahora. Es una agresión a Ucrania
por una potencia que se reconoce Rusia y una liga del Peloponeso que ahora representa la OTAN. Y entonces lo que se trata es de entrar o no a esa liga del Peloponeso para garantizar la protección de los demás estados. Entonces, Tucídides habló, describió perfectamente la guerra del Peloponeso, que tenía 2 etapas, pero la segunda etapa, que fue la más cruenta, la más cruel, lo describe en términos geopolíticos, en términos de lo que estaba pasando. Y hay una parte en su obra de la guerra del Peloponeso que habla de que se pone a prueba la salud moral de los líderes durante las guerras. Pero tú sabes qué pasó, Eliseo, en la segunda parte de la guerra del Peloponeso. La gran plaga de Atenas. La gran plaga de Atenas fue una pandemia que azotó a Atenas y que hizo que muchos escenarios cambiaran por esa gran tragedia de salud que fue la gran plaga de Atenas, fue una pandemia. Entonces, Tucídides habla de la influencia que tuvo esa pandemia en la mentalidad de los líderes en ese momento. Oye, qué interesante. ¿Y cuánto se parece? ¿Y cuánto se parece nosotros en el mundo entero que hablamos? ¿Cómo ha cambiado la mentalidad de los líderes después de la pandemia? Cómo después de la pandemia la trayectoria de paz y de bonanza económica que seguíamos ha cambiado. Y cómo eso ha influenciado y sobre todo, a los líderes. Sobre todo las nociones de justicia social, de Correcto. Igualdad, de derechos fundamentales, de protección, de tutela. Fíjate qué interesante. Es un eje transversal, no solo en lo económico, porque mostró mostró fortalezas en muchos casos, pero también mostró muchas debilidades y vulnerabilidades en muchos sectores que nosotros salieron a la luz, se pusieron en evidencia muchas debilidades que estaban ahí, que habían sido pasados por alto. Pero tanto la guerra como la pandemia, la crisis de salud, despiertan. Bueno, y sobre todo, una que hemos mencionado aquí varias veces, la falta de previsión de los sistemas legales y constitucionales para combatir ese tipo de contingencias. Así es. O sea, por ejemplo, en Europa, los países europeos, la mayoría, España, Francia, Alemania, Italia, la mayoría de los países europeos tienen ordenamientos constitucionales que les permiten desarrollar protocolos de acción o de respuesta ante cierto tipo de amenazas que son en muchos casos pues, por conmociones internas, guerras y demás, pero ninguno tenía preparado un protocolo de respuesta, ¿no?, ante una crisis sanitaria que Europa ya la había tenido antes. Recordemos la plaga, la peste, que fue ya en principio del siglo. En la Baja Edad Media. La anterior, siglo XIV, XIII. Pero que después vino el tema de la gripe, pero no, española, pero no en Europa. No fue que hizo estrago, fue en Norteamérica. Pero bueno, usted dice la falta de preparación. Y eso que tú estás diciendo, lo conectas con la OTAN. La OTAN fue diseñada para otra cosa. Correcto. La OTAN fue diseñada y concebida para suplir la incapacidad de los estados europeos para cuidar, resguardar su frontera y tener fuerzas armadas en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Todas las fuerzas armadas
de esos estados quedaron destruidas, o sea, o muy diezmadas. Sí, sí. Es que los países y las civilizaciones, tomando en cuenta que estamos hablando de la civilización occidental, producen soluciones basadas en las crisis actuales, las crisis que se presentan. Es decir, las situaciones corrientes crean soluciones para esa situación, pero nadie prepara soluciones para cosas que no han llegado. Entonces, como tú bien dices, la OTAN, que fue creada bajo una situación de la posguerra, a una situación geopolítica de la posguerra, pues ahora se enfrenta, que hasta el momento había estado en un periodo de desmilitarización, la OTAN caía cada vez menos relevante en la vida, porque no era necesario, no había, la Guerra Fría se acabó, los problemas se acabaron, y hace unos años, 2014 en adelante, se ha revitalizado de nuevo. Que incluso había llegado a una especie de intento de coexistencia con los rusos. Correcto. O sea, los rusos no llegaron a considerar formar parte. No, y que, en algún momento, y absurdamente. Que tampoco eran el eje central ideológico o el objetivo, ¿no? Como amenaza. Claro. No, ya la amenaza rusa no existía, a pesar de que la OTAN tenía un plan de expansión agresivo hacia el este. Sí, sí. Que es lo que es el antecedente de todo este conflicto. Correcto. Ahora bien, este conflicto que se recrudece o que surge después de la pandemia, recordando a Tucídides, cuando habla de que tanto la guerra como la plaga, la crisis de salud, pone a prueba la salud moral de los líderes y que los lleva a pensar diferente. Cuando una plaga doblega la acción de los líderes, doblega y pone de rodillas a una población, eso pone en jaque a los líderes y los líderes se plantean retomar un liderazgo que creen que han perdido a través de acciones. Eso es lo que pudiera estar pasando por la mente de Putin, que había sido avergonzado, y por la de Zelensky, y la de Zelensky, y hasta la de Biden en los Estados Unidos. Había sido doblegado ante una crisis de salud, una pandemia que pone... Pero recuerda que esto nosotros hablamos eso aquí, de la radicalización de la posición occidental, que es directamente proporcional a la erosión del liderazgo occidental. Correcto. Todos los presidentes, cuando empezó esta escalada, tenían problemas. Macron tenía problemas en Francia. Sí. Boris Johnson, la tormenta perfecta. Boris Johnson en Inglaterra. Biden también tenía problemas. O sea, todos se aunaron todas las, por supuesto, las condiciones. Probablemente Putin en Rusia, eso no se sabe. Sí. Pero Zelensky también tenía problemas. Zelensky venía de perder las elecciones de forma vergonzosa. Correcto. En noviembre de 2021. O sea, todos necesitaban un choque externo para consolidar su poder. Que reconformaran el escenario. Y exacto. ¿Y por qué ganó? Recuerda que Alemania también venía con problemas para formar gobierno a principios de año. No había consenso, duraron meses tratando de elegir el primer ministro. Entonces, todos necesitaban una amenaza. Así es. Entonces, fíjate cómo Macron gana las elecciones. En parte, la gana por el discurso y la acción hacia el conflicto ruso, donde él se convirtió en un negociador, un canal con Putin, y eso le hizo restaurar un poco su imagen y le permitió ganar las elecciones. Boris Johnson sobrevivió un proceso de un escándalo, de una acusación. Así es. Y durante la pandemia, precisamente. Exacto. Entonces, todos ellos han tenido algunas situaciones a lo interno de sus países que, lógicamente, la han aprovechado para resolver esos problemas. Pero la misma OTAN, y recuerda que el video ese que anda por ahí de Trump, donde él decía que los países europeos tenían que
pagar por su seguridad. Claro, claro. Entonces, y ahí viene, y cuando vamos a hablar más adelante de los resultados de la OTAN, viene el asunto de pagar la cuota que se propuso. Claro. Porque cada país lo que había hecho es dejar de pagar esa cuota, dejar de gastar lo que se había comprometido porque no lo necesitaban. Ahora vienen las preguntas. Si los alemanes, los franceses y muchos otros países europeos hubiesen gastado lo que tenían que gastar para protegerse, si hubiesen podido mantener su estado de bienestar como están. Si pudiesen ser los países vanguardistas en cambio climático, en lucha contra el cambio climático, o si pudiesen tener los sistemas de educación que tienen, los sistemas de transporte y la calidad de vida que tienen hoy en día, porque muchos norteamericanos, eso es lo que se están cuestionando. Pero ven acá, nosotros tenemos 50 años pagándole la seguridad a ellos, y entonces ahora aquí no hay escuela, pero allá sí. Dice la teoría de Trump, que se hace más relevante, porque antes decían el loco, el que saltaba todos los protocolos, pero decía las cosas de manera certera. Hay norteamericanos. Advirtió el problema de Rusia. Ustedes están fortaleciendo a Rusia. Durante años y años Europa se mantuvo fortaleciendo con relaciones comerciales muy beneficiosas para Rusia. Durante años, la pregunta tanto Alemania como otros países de Europa, y fíjense hoy como Rusia se sintió lo suficientemente fortalecida económicamente como para emprender una empresa como la que emprendió. Una de las preguntas que se hacen los contribuyentes norteamericanos es ¿cuánto de cada dólar que yo pago de impuestos se va para cuidar fronteras de otros países que no nos dan nada? Bueno, ahora más, Eliseo, ahora más, en medio de la crisis, en medio de la inflación, lo que se ha planteado la OTAN en esta cumbre es expandir, armarse más, donde habían 40,000 efectivos militares que estaban listos para una acción rápida. Ahora se va a incrementar a 300,000. Es decir, que lo que se está planteando en la OTAN, primero, ingresar a Suecia y Finlandia, que pidieron ser parte de la OTAN. Pero tú sabes quién lo había vetado, ¿verdad? Turquía había vetado, y parece que encontraron una negociación. Bueno, le doblaron el pulso a Erdogan. Yo no creo que le hayan doblado el pulso. A mí me parece que le dieron lo que él quería. Bueno, eso es prácticamente, porque lo que él decía, yo voy a vetar hasta que cumplan los compromisos lo que conmigo, yo quiero. ¿verdad? Y finalmente, pues, dice en la... ¿Cuánto habrá costado eso? Mira, Turquía ha sabido jugar siempre entre las dos aguas. Es el gran ganador de esta crisis. Correcto, hasta ahora, porque está comercializando con Rusia. Le está vendiendo a todo el mundo. Está vendiendo armamento y drones. Y además está jugando porque Turquía es país miembro de la OTAN desde la primera expansión de la OTAN. Claro, además está en un punto pivotal. O sea, domina todo porque el estrecho. Claro, sin los turcos ahí no hay nada. Ahí no hay manera. Entonces, es clave Turquía, y ya parece que ha accedido a la inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN. Pero los últimos acontecimientos que hemos visto, la semana pasada hablamos de la victoria simbólica de Rusia con el retiro de las tropas de Ucrania de la parte este completamente. Ya ha dejado, bueno, eso es de ustedes porque se retiraron de la parte este. Es un territorio donde no hay ya conflicto, en el territorio de Donbass. Y esta vez, ahora, hay un hecho muy simbólico también, y a propósito de la antigua Grecia. La isla Culebra, la isla Serpiente, la isla de las serpientes, que había sido ocupada en marzo por los rusos, que es una posición muy estratégica, había sido ocupada por los rusos. Los rusos han tenido que evacuar la isla, se han tenido que ir de la isla, porque Ucrania, que está siendo ayudada por todos los países de la OTAN y de Europa con armamentos y artillería pesada, pues desde la costa han logrado con artillería
bombardear la isla a solo 42 kilómetros de la costa, pues la isla se había sometido a constantes bombardeos con artillería pesada, que dicen los expertos que son francesas esas armas de 155 milímetros de artillería, y que habían estado constantemente bombardeando, lo cual hizo que los rusos dejaran la isla. La dejaron. Una victoria simbólica también, porque eso quiere decir que Ucrania no está derrotada, sino que está tomando posiciones. Rusia se retira con el temor de que hayan minado todos los territorios, todas las costas, con lo cual es muy difícil entonces ocuparla de nuevo. Se han retirado, y eso representa esta semana pues una victoria simbólica de Ucrania. Sí, bueno, el entonces, punto... Fíjate cómo nos debatimos entre una victoria y otra, mínima pero simbólicas. El punto es que desde el comienzo de la incursión hacia aquí, que son los datos objetivos, antes de la incursión rusa, los rusos controlaban a través de los en las regiones del Donbass, controlaban el 8% del territorio ucraniano. Sí, además de Crimea. Sí, 8% en total, además de Crimea. Hoy en día, los rusos controlan entre un 20 y un 25% del territorio ucraniano. Así es. O sea, para que tengamos una idea, cuando empezó el conflicto, los rusos controlaban 48.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de la República Dominicana. Hoy en día controlan una isla y media. O sea, República Dominicana, Haití y otra mitad. O sea, como Cuba, más o menos. Sí. ¿Entiendes? O sea, han más que triplicado su presencia. El control del ya territorio. Entre una cuarta y una quinta parte de Ucrania ya está en manos rusas. Sí, no, ya hablamos de que controla todo un corredor desde Donbass hasta Crimea completo. Y ese corredor se está moviendo más hacia el oeste cada vez, porque las operaciones rusas lo que están haciendo es ampliando la brecha entre la costa. Correcto. Y el objetivo parece ser Odessa. Por eso la isla, la isla de Serpientes, que es una isla con un significado mitológico, porque dice que ahí llegó Aquiles a morir en esa isla, que la protegen dioses mitológicos y eso. Y hay mucha mitología griega que habla de esa isla como la posible isla donde vivían las amazonas. Y tiene mucho contenido esa isla. Y precisamente ahí murieron unos soldados en marzo que se opusieron a entregar la isla, y son hoy héroes declarados. Pero esa isla es estratégica porque domina todo el mar entre la península de Crimea y Odessa. Sí, pero hay una península en el lado, o sea, en el lado al este de Odessa, una península que tiene un nombre bastante raro, que no lo recuerdo, que los rusos ya la tomaron, aseguraron el control. Sí. Que desde ahí, que probablemente lo que se está comentando es que ya al asegurar el control de esa península, pues la isla dejaba de ser estratégica importante. O sea, perdía importancia estratégica y por lo tanto no valía la pena perder recursos. Sí, en defender eso, sí. Lo que hay que decir es que independientemente de todo eso, el puerto de Odessa está inutilizado porque está minado. Exactamente. Y los ucranianos se niegan a desminarlo porque tienen miedo a que los rusos entonces aprovechen que lo desminen y lo ocupen. Entonces, eso mismo hicieron en la isla cuando salieron y la dejaron minada también. Exacto, para que entonces no puede ir nadie, ni ellos ni los otros. Entonces, pero así va el discurrir de esa. Así es, entre una cosa y otra. Y otra cosa que había estado leyendo sobre la actitud de Putin y cómo ha influenciado en lo que es el poder, en lo que es una nación de poder, ha cambiado ese concepto. Mucha gente habla de que Putin está utilizando parte de la misma estrategia
que utilizó Nixon en el 69, que él lo llamó la teoría del loco. La teoría del loco que Nixon creó en 1969, cuando él mandó a cargar 18 B-52 con arsenal nuclear y los hizo despegar desde la costa oeste de los Estados Unidos, enfocados hacia Alaska y las fronteras con Rusia. Y comenzó a enviarlos a dar vueltas ahí. ¿Para qué? Porque la teoría del loco, y después lo aceptó en entrevista, años después, es que el oponente pensara que él era lo suficientemente loco como para bombardear nuclearmente a su oponente. Y entonces mucha gente habla de que Putin también está utilizando la teoría del loco. Bueno, y lo que una de las cosas que refrenda esa idea es que en los últimos 30 días en el conflicto ucraniano, el avance territorial ruso ha sido de apenas 0.3%. O sea que pareciera, pero mientras tanto ataca en otros sitios. O sea, es una estrategia errática. Sí. Nunca, y desde el principio, porque cuando se ve en términos porcentuales, el territorio que ocupa hoy Rusia en Ucrania es más o menos lo mismo que se ocupó en las primeras 2 semanas. Sí. Lo que pasa es que está concentrado ahora en el este, que es donde pareciera, no, los hechos están demostrando que es donde estaba el interés. O sea, primero lo comenzó a atacar por el norte, por todas partes, llegó casi a Kiev, pero después se devolvió. Sí. Y se concentró todo en el este, donde los éxitos que han tenido han sido... Sí. Es incuestionable. Donde prácticamente ya tienen toda la región, solamente en las regiones, en Lugansk específicamente, ya solo queda una ciudad. Sí. En manos ucranianas, y está rodeada. No hay, definitivamente eso no hay duda. El poderío, el control de los rusos es incuestionable. Y podrá decir que eso debieron haberlo tomado una semana. Todo eso se pudiese alegar, pero también quizá lo hubiese tomado en una semana si usa todo su capacidad militar ahí, toda su capacidad militar. Déjame decirte, a mí lo que me está preocupando, y siempre lo hemos dicho, es que cada día más los discursos se radicalizan más. Es decir, no hay nadie pensando, bueno, vamos a ceder esta parte y vamos a buscar la paz por aquí. No. Los discursos son, vamos a armarnos más. Claro. De hecho, la cumbre de la OTAN termina con resultados preocupantes. Peores que lo que teníamos antes. Ahora metieron a China. Ahora meten a China. Precisamente la OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, ahora mete al Pacífico. Sí. Y ahora está considerando la inclusión de Japón para contener la posible amenaza china. Imagínense ustedes, la naturaleza de la OTAN ha cambiado completamente porque ahora está tomando en cuenta y ha mencionado en la reunión. Ahora se reconoce, o se autoatribuyen la capacidad de intervenir en conflictos en zonas que están muy distantes, que no tienen ninguna justificación de seguridad, porque, por ejemplo, la intervención en los Balcanes, tú dices, bueno, esto está cerca de nosotros, este conflicto se puede ramificar a los países miembros, correcto. Y que injustificada, porque fue una intervención, y eso lo hemos analizado varias veces aquí, fuera de toda sanción legal. Eso fue una operación unilateral que produjo miles de muertos. Pero ahora, la posibilidad de que eso se replique al Pacífico, pues está abierta. Completamente, pero no solamente abierta, están hablando de que van a hacer a todos los países miembros de la OTAN, lo van a obligar a gastar el 2% de su PIB
que Bueno, es pero lo que que eso era- dice, es lo Exacto, que dice la ese es el regla compromiso. inicial. Lo que pasa es que los países no estaban cumpliendo y Sí, no había ninguna urgencia sí, se de que hicieron los cumplieran. locos, los alemanes gastaban un 1.3%. Correcto, ni 1.2%. ni los franceses, ni ninguno de Creo, los países. creo que Francia sí lo lo cumplía. bueno. Pero muchos Lo países único que cumplían europeos, completamente y al día eran los norteamericanos. bueno, Y pero los Trump norteamericanos, lo denunció. tú sabes ¿no? que- Estamos nosotros pagándole a los otros que no cumplen con las tú sabes que más del 50% del gasto militar mundial lo representan los Estados Unidos. Sí. O sea, cuando tú ves lo que gastan los Estados Unidos versus lo que gastan Rusia y China, es una ridiculez lo que gastan los otros dos. Completamente fuera de escala. Pero bueno, tenemos que ir a nuestra primera Vamos pausa. a la Luis. pausa. Sí. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo.